Bienvenidos sean todos a un episodio, un video nuevo más de su canal Showroom TV. Hoy quiero darle las gracias a todas las personas que están sintonizando, que están viendo cada uno de nuestros contenidos en internet. También para las personas que están escuchándonos a través de Spotify como Showroom Podcast. El día de hoy quiero conversar. Vamos a hablar con un experto en la materia de derechos. Derechos, ¿no? Se les puede llamar. Sí, en materia legal En para materia legal empresas. para empresas, para pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando hoy con Rafael Alvarado, fue fundador, socio fundador, se le puede llamar, ¿no? Socio fundador de Alvarado Abogados. De Alvarado Abogados. ¿Cómo estás, hermano? Sí, muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos al canal. Muchas gracias y quiero agradecerte por compartirme de tu espacio para pues este proyecto tuyo y espero y hacerlo bien la primera vez. Claro que sí, así será. Cuéntame cómo inicias tú en todo esto, o sea, ¿qué te motiva a ti a ser abogado? Bueno, Para empezar por ahí, vamos calentando los motores. sí, claro que sí. Bueno, para mencionarte cómo nació Alvarado Abogados, yo creo que tendría que retomar un poco mis últimos años de carrera. Dale, tenemos tiempo. En mis últimos años de carrera empecé un negocio de vender papitas con mi propia marca. Me acuerdo. Papitas, Como así. Sabritas, cosas así. Como Sabritas, igual. Vendíamos papitas, cacahuates, una que otra coca. Y bueno, la idea nació porque le comentaba a mi hermano, oye, pues nos hace falta pues ganar un poquito más de dinero, ¿verdad? Claro. ¿Qué onda? ¿Qué propones? Y bueno, yo soy egresado del Tecnológico de Monterrey. Me gradué el 2018, pero antes de graduarme le comento a mi hermano, oye, ¿qué tal si implementamos un sistema de ventas en el TEC, ¿verdad? ¿Tu hermano también es abogado? No, mi hermano estudia LAE, Administración Ok. y Empresas, también en el TEC de Monterrey. Ok. Entonces, él apenas iba iniciando sus primeros años de carrera y yo andaba en mis últimos, ¿verdad? Entonces, andaba como en séptimo semestre por ahí. ¿Tú eres mayor que él? Yo soy mayor que él. Muy bien. Entonces, le comento a mi hermano, oye, ¿qué te parece si compramos papas, ¿verdad? Y las revendemos ahí en la escuela y implementamos un nuevo sistema en donde tú dejas en una canasta las papitas, dejas ahí al lado un vaso y ahí la persona se cobra sola, ¿verdad? A ver, explícalo otra vez. Como que no me entró esa bien. Sí, mira, poníamos en una mesa una canasta llena de bolsas de papas, ¿verdad? ¿Sí? Y al lado un vaso normal, Ok. en donde dejábamos ciertas monedas y le decía a mi hermano, simplemente se van a autocobrar, van a agarrar las papas y van a dejar en el vaso. Es como un autoservice. Un autoservice, pero confiando en que las personas iban a hacer No se bien no se van a llevar a la feria de Es ahí. correcto. Y yo le decía a mi hermano, sí va a pegar, ¿verdad? Porque Nadie lo hace para empezar. en el ambiente del TEC de Monterrey es de que, oye, ¿cómo es posible que no tengas para pagar unas papas? No, págalas y no te los robes. Entonces, el mismo sistema o el mismo, como quien dice, el mismo ambiente del TEC se prestaba. Y yo le decía a mi hermano, Y sí le se peguen va. el ego ¿Mande? le peguen el ego a los estudiantes Es también. correcto, sí, se le iba a pegar en el ego y le Claro. decía a mi hermano, sí va a pegar, estoy seguro, ya lo he notado más o menos cómo es el ambiente. ¿Has estudiado el comportamiento de los estudiantes? Es correcto. Y dijo, ok, me aviento contigo, pero con una condición. No vamos a comprar las bolsas de papas y revenderlas como Sabritas y así. ¿Por qué no mejor hacemos una con nuestra propia marca? Ok. Y le digo a mi hermano, ok, está bien, me parece. Lo vamos a llamar Abduli Papas. Abduli Papas. Abduli Papas. ¿Y qué significa Abduli? Bueno, a mi hermano le dicen Abdul, ¿verdad? Abdul y Papas, pues
vender papas. Pero la idea nació porque me acuerdo mucho que uno de mis vecinos vendía las famosas pelipapas. Ok. Era pelirrojo y Sí, vendía las de papas. pelipapas y pegaba muy bien y sabían bien ricas. Entonces nosotros dijimos, vamos a inventar el nombre Abdulipapas, ¿verdad? Ok. Los vamos a pegar, no importa, imprimir, o sea, un logo X y pegarlas, ¿verdad? Y dijo, ok, me parece. Iniciamos con una inversión de 500 pesos ahí en la central, ¿verdad? Compramos y todo, empaquetamos, iniciamos con vasos, no con bolsas, Sino con vasos. con Ujú. vasos, tapitas Ya y desde ya. ahí ya estaban implementando un nuevo sistema de negocio porque por lo regular siempre es en bolsa y ustedes lo están dando en vaso. Es correcto. Empezamos en vaso, ¿verdad? Pero bueno, al rato verás cómo se transforma en bolsa. Empezamos con vasitos, los poníamos y el primer día se nos vendieron todos. Recuperamos nuestra inversión de 500 y le ganamos. La gente sí, o sea, no se pagaba todo, pero inclusive teníamos un presupuesto de un robo de 10 a 20% diario. Entonces sí había un buen margen, ¿me Ok. explico? Entonces, ok, el primer día se hizo, ¿verdad? Pero no logramos vender hasta dentro de 4 días, volver a vender. ¿Por qué? Porque como habíamos iniciado con 500 pesos, no era tan fácil ir otra vez a donde vendían las papas y todo al día siguiente. No, nos tomamos nuestro tiempo, etcétera. Ya, al cuarto día logramos vender otra vez todo, ¿verdad? Entonces, pues fue evolucionando de 500 pesos, el producto, en vez de ser vasito, los pasamos a hacer bolsas, porque así vimos que reducíamos los costos, empezamos a vender. El Tecnológico de Monterrey se empezó a dar cuenta porque ya muchas personas implementaban ese sistema a tal punto que se formalizó y a lo que se llama Marketech. Ahorita no sé si exista por el hecho de la pandemia, pero voy para allá. Y todo esto tiene una conexión con el despacho. Entonces yo sé que vas a decir, ay, ¿cómo que vender papitas tiene A lo conexión con el jurídico, despacho, claro. verdad? De hecho, me estoy Pero, preguntando eso. sí, pero voy para allá. Iniciamos el negocio cuando yo aún estudiaba derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos a tener muy buenas ventas, a tal sentido que para los 7 meses, en vez de vender vasitos, llegábamos a vender como 100 bolsas diarias, llegábamos a vender 100, 200 kilos semanales, hasta más, De papas. de papas, cacahuates, palomitas. Era como tipo snack, ¿no? Algo así. Sí, en una bolsa. Tanto así que inclusive empezamos a invertir en selladoras, la marca la cambiamos, le pusimos color, porque imprimíamos a blanco y negro y lo pegábamos. Sí, a lo que Entonces, alcanzaba para el momento. es correcto. Entonces se volvió a ser muy profesional el tema. Tanto así que kilos y kilos de papas, 100, 200, 300 semanales. Entonces, y ya las producíamos Eso es nosotros. demasiado, ¿eh? Sí, y ya las producíamos nosotros para ese entonces. Entonces, bueno, 2017 más o menos, final, empezamos, yo estoy a punto de graduarme, me gradúo de la carrera de Derecho y mi Trata hermano de pegarte un continuó poquito con... más Ah, así. sí, perdón. Ahí. Y mi hermano continúa con las ventas ahí en la escuela. Y pues queríamos que esto creciera, ¿verdad? Creciera a grande escala. Y bueno, me termino de graduando, entro a trabajar a una correduría pública, que es como una notaría, Sí, ¿verdad? claro. Y bueno, en lo que trabajaba, le seguíamos moviendo al negocio. En 1 año y medio habíamos tenido utilidades de 150,000 pesos No, no con me una diga inversión eso. de De 500. 500 Pero pesos. sí era mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Dónde se vino aquí el asunto? Bueno, cuando yo me salgo, o sea, yo sigo trabajando, entra la pandemia, ¿verdad? Pero antes de la pandemia habíamos hecho una inversión grande, una máquina de Sí, expendedora. ya le tiraron a lo grande Sí, ya.
habíamos comprado una máquina expendedora que anda como en los 100,000 pesos, ¿me explico? Sí. Entonces, compramos una máquina expendedora y la pusimos en un negocio. Entonces, la pusimos en un negocio y sí se llegaba a vender. El tema fue cuando la pandemia entra. Jodió todo. Jodió todo, o sea, Sí, jodió todo. absolutamente. Ha habido negocios con 5 o 6 años que han quebrado, ¿verdad? Por la Ujú. pandemia. Cerraron las oficinas donde teníamos la máquina expendedora. Cierran el TEC. Entonces, habían cerrado todos nuestros puntos de venta. Se cayó todo. Se cayó todo, Todo se ¿verdad? cayó, automáticamente todo cayó. Sí, todo se cayó. Y la verdad es que, bueno, fueron meses que no vendíamos. Y pues mi hermano me decía, oye, pues yo creo que ya hay que dejarlo aquí, ¿verdad? Y yo le decía, híjoles, es que me duele, nos costó mucho. Pero hasta eso yo creo que es sabio saber cuándo retirarse a tiempo, ¿verdad? Y una de las personas donde teníamos la máquina expendedora en el negocio me dice, oye, ¿tú eres abogado? Y le digo, sí. Y me dice, oye, ocupo ciertos servicios legales en mi empresa, donde teníamos la máquina expendedora. Entonces me dice, ok. La que había cerrado anteriormente. No, es que cerraron las oficinas, no cerró el negocio. Ok. Se fueron a home office, pero Sí. no había ventas, Sí, porque sí. todos estaban en home office, ¿me explico? Claro, claro. Pero esa misma persona donde había puesto la máquina expendedora me busca para ciertos servicios legales. Sí. Entonces le digo, ok, te empiezo a ofrecer estos servicios legales, pero yo creo que ya voy a retirar la máquina porque no está habiendo ventas. Y retiramos la máquina y es como nace Alvarado Abogados. Ok. Con nuestro primer cliente donde teníamos nuestra primera Que fue lo que máquina expendedora. prácticamente te impulsó a crear todo esto que hoy Es correcto. tienes. Sí, para diciembre del 2020 agarro el caso y pues empieza a haber chamba. Empieza a haber chamba de esta persona. O sea, en plena pandemia. ¿Mande? En plena pandemia. En plena pandemia, sí. Pero lo que pasa es que meses antes no tuvimos nada de productividad, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, de lo que fue abril a octubre fue pues prácticamente nulo. Entonces, fue hasta noviembre más o menos que agarré el caso de esta persona. Yo seguía teniendo un trabajo estable en la correduría, pero como empezaba a haber mucho trabajo de él y de otras personas que él también había dicho que yo podía dar ciertos servicios Ciertos legales, servicios legales, sí. es correcto, pues me salgo de mi trabajo. Les digo, oye, pues la verdad es que yo creo que ya quiero salirme porque tengo este otro proyecto, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo siempre teniendo en la idea de que al que le sirve a dos reyes, con uno queda mal. Entonces no podía estar en los dos proyectos. Tenía que enfocarme a uno, aunque el riesgo era mayor, ¿verdad? Y así es como inicia Alvarado Abogados. Muy Nos bien. enfocamos a dar soluciones jurídicas a pequeñas y medianas empresas. Muy bien. Entonces, me comentaste al principio que ustedes se especializan en darle asesorías jurídicas a pequeñas y medianas empresas. Vamos a ir ahora a lo que las personas realmente les interesa saber. Ya sabemos ya cómo se fue desarrollando todo esto, cuál fue la iniciativa, lo que te llevó a ti a esto. ¿Cuáles son esos servicios exactamente que las pequeñas y medianas empresas solicitan de ustedes? Bueno, depende mucho. Por lo general nos contacta un cliente, les hacemos un diagnóstico legal y en base a sus necesidades les decimos, en esto careces, en esto necesitas fortalecer y en esto te podemos ayudar. Claro. Depende del negocio, depende de la cantidad de personas. Hay negocios que ocupan mucha ayuda en el tema laboral. Sí. En contratos laborales, en temas con la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero hay empresas ya más grandes y establecidas que el enfoque es otro, ¿verdad? Claro, definitivamente sí. Ayúdame con los contratos de compraventa con mis proveedores, o también vemos temas de registro de marca, propiedad intelectual. Ya depende mucho de... Hay muchos negocios informales, ¿verdad? Que Sí, sí, sí. llevan años
ejerciendo, ¿no? Que ofreciendo servicios, funcionando, no sé cómo se le pueda llamar, que no tienen ni la mínima idea de que a lo mejor están utilizando un nombre que ya le pertenece a alguien, que a lo mejor están utilizando probablemente una tipografía. Me ha tocado ver negocios, de hecho aquí mismo me ha tocado ver negocios que tienen, tienen el logo de Facebook y no se han dado cuenta que es el logo de Facebook, ¿sabes? O sea, tienen o sea, la misma imagen, o sea, la misma proyección gráfica de Facebook adaptada al nombre de ellos y no saben. Entonces, siento que también en esa parte es muy importante cuando tienen asesoramiento de una firma como como Alvarado Abogados, ¿no? Es correcto, sí. Hay muchos, como comentabas, muchos negocios informales que cuando quieren dar salto a la formalidad se encuentran con muchos Muchos peros. baches, Es correcto, demasiado, muchos sí. baches, porque desde un principio como que no le prestaron mucha atención. Claro. Y el ejemplo más que tú comentaste, los nombres, las marcas. Eso es como que lo más común, ¿no? Sí, eso es lo más común, ¿verdad? Y lo más común y lo que menos pudiera afectar entre comillas, porque la verdad es que si ya está ocupada la marca, tienes que cambiar todo tu branding y afecta. ¿Y cómo se resuelve eso? O sea, si vamos a suponer que llega un prospecto aquí con Alvarado Abogados y ustedes hacen ese diagnóstico que ustedes acostumbran a hacer y resulta que dentro de los resultados del diagnóstico sale que esa marca está utilizando un nombre, un eslogan, está utilizando un branding similar al de fulano. Porque en esto aquí se evalúa, y corrígeme si me equivoco, hasta con las consonantes, ¿no? También tiene mucho que ver, ¿no? Esa parte, ¿no? En la que a lo mejor se escucha igual, ¿sí? Sí, Y eso es parte de una similitud de autoría, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se resuelven esos problemas? De bueno, cuando, oye, mira, mi marca se llama X empresa y entra en coincidencia con esa, pero yo tengo mucho tiempo ejerciendo. ¿Cómo resuelven ustedes eso? bueno, como tú ya habías comentado, el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, Intelectual, sí. ¿sí? Es el que se encarga de otorgar la propiedad de las marcas a las personas. Exacto, eso Y es así. antes de tocar ese punto muy interesante que comentas, me gustaría aclarar una cosa. Cuando uno tiene una marca y no la registra ante el INPI, no es de nadie la marca. Exacto. Podrás utilizarla todo el tiempo que quieras, pero no es tuya. No te pertenece. Es Y si viene una inclusive, persona que la registra un día después, sí, totalmente. Se vuelve de su propiedad nada más porque inició el trámite contra el aunque la INPI. persona anterior tenga 500 años con ese Es nombre. correcto, Vamos a sí. suponer que Coca-Cola no registra su marca, una de las empresas más antiguas en la industria, y que llegue yo y registre Coca-Cola Company. Sí, sí, es correcto. Sí. Bueno, Coca-Cola sí tiene registrado. Claro, pues Sí. suponiendo que... Suponiendo, es correcto, Claro. sí. Y ha habido casos bien interesantes, por ejemplo, uno de Disney. Sí, pero eso te pregunto. En Colombia creo que Sí. quiso registrar su logo del conejito, ¿verdad? Y se la rechazaron porque Ya tenían existía un dueño. una Claro. empresa de papas con el mismo logo. Entonces, bueno, es muy interesante. Y luego habrá abogados que te pueden decir, oye, pero podemos entrar al litigio y decir que la usabas antes, ok. Pero de momento ya te la están quitando, ¿verdad? Claro. Ya te la quitaron. ¿Cómo se resuelve la parte que tú nos comentas? Sí, es lo Primero, importante. nos llega el cliente, ¿verdad? Y dice, tengo esta marca. Y le decimos, ok, vamos a hacerte un estudio de viabilidad. ¿En qué consiste? Exacto, es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿En qué consiste el estudio de viabilidad? Es determinar si la marca puede registrarse, ya sea porque sí cumple con los requerimientos legales o bien porque no induce a la confusión con otra marca. Claro. ¿Qué quiere decir? Si una marca llega a confundirse con otra en lo visual o en lo fonético, desde ahí te la pueden negar el INPI, ¿verdad? Entonces, le decimos a la persona, vamos a hacer tu estudio de viabilidad para determinar si tu logo cumple con todo lo establecido en la ley.
Porque si incumple con uno de los supuestos, ya hay un impedimento legal. Ya vimos que ya existe todos los requisitos legales. Ahora vamos a ver si existe alguna similitud con otra, visual o fonética. No existe similitud, le damos para adelante. Existe similitud, le damos varias opciones al cliente. Oye, existe la opción de que cambies tu branding o está la opción, ¿verdad? De que metamos la solicitud ante el INPI y en el trámite decirle al INPI, a la autoridad, no se parece por esto, por lo otro y por lo otro, ¿verdad? Esto para que no cambies tu branding, ¿verdad? Claro. Entonces, ya en base a eso empezamos a plantear las estrategias que mejor creemos conveniente. Tal vez la persona va a decir, oye, es que ya quiero cambiar mi branding porque ya siento que ocupa un cambio de imagen. Ok, entonces no hay necesidad de pelear esta marca que ya tienes. Claro, como quiera lo va a cambiar. Sí, es correcto. Entonces ya depende mucho, ¿verdad? Pero esas son algunas de las opciones que les planteamos a las personas. ¿Y cuáles son los casos más comunes que ustedes reciben? ¿En qué sentido? Porque supongo que ustedes también manejan casos particulares a los que vienen siendo propiedad intelectual, registro, todo ese tipo de cosas. Entonces, Sí. ¿cuáles son los casos más comunes que un bufete de abogados como Alvarado Abogados recibe? Bueno, tenemos el tema de registro de marca, ¿verdad? También tenemos el otro que empresas muy grandes se dan cuenta que ya tiene registrado un negocio pequeño, una marca. Entonces meten varias solicitudes. Puede ser la Oh, solicitud de nulidad. Es decir, oye, no cumple con los requisitos, quiero que le quites la marca. Puede ser de caducidad, oye, no la está usando, por lo tanto pido que se la quites y me la des a mí. Entonces, ya dependiendo, hay empresas grandes que cuando se dan cuenta que su marca ya está registrada por otro pequeño, empiezan a promover ese tipo sí, de procedimientos, sí, ¿verdad? claro. Entonces, existen registramos la marca o bien también tenemos algo un poco más conflictivo. No me gustaría decirlo litigio porque no es ante un tribunal, pero sí más conflictivo donde una empresa te dice, oye, te promuevo una solicitud de caducidad o también las de oposición. ¿Se puede hacer eso? ¿De qué? De promover una solicitud. Sí, una solicitud de caducidad. Y ahorita tenemos uno, ¿verdad? Nada más que no me gustaría contar Sí, las sí, partes. sí, no te Sí, preocupes, no te pero preocupes. la empresa grande prácticamente se da cuenta que este emprendedor tiene una marca ya registrada y ellos promueven un escrito de caducidad, una solicitud de caducidad diciendo, oye, no usaste la marca, por lo tanto quiero que el Tiene INPI aquí. te la quite para que Ujú. yo pueda registrarla. Pero Eh, aunque ellos no la usen tampoco. Aunque Ellos no ellos la van a tampoco usar. la usen, es Te correcto. digo porque he escuchado casos donde ellos tampoco utilizan la marca, simplemente por joder, ¿sabes? Es correcto, sí. Pero la ley aquí en México dice, para que tú puedas seguir siendo dueño de la marca, Tienes que darle uso, ¿no? tienes que darle uso. Claro que sí. Antes del Sí, 2018, porque ellos dejan sí, de otorgársela a otras personas que probablemente sí le vayan a dar uso. Te la dan a ti, tú no es le das uso. correcto, Claro, sí es tiene correcto, lógica. sí. Y mira, lo curioso es lo siguiente, antes del 2018 no le tenías que decir al INPI, oye, estoy usando la marca. Simplemente la persona promovía el escrito de caducidad y se peleaban, ¿verdad? Ahorita ya tienes que tú, cada 3 años, decirle al INPI, oye, estoy usando la marca. Como hacerle como una especie de notificación, ¿no? Es correcto, sí. Ok. Mira, ¿me decías? ¿Ibas a decir algo? No. Mira, yo tengo muchas preguntas que quisiera hacerte, muchas, que creo que probablemente no nos alcance el tiempo. Pero yo tengo mucha inconformidad. Bueno, ¿cómo te explico? Tengo mucha inconformidad en algunas cosas del sistema jurídico mexicano. ¿Ok? Para empezar, por ahí vamos. Es un poco complicado porque no tengo exactamente como tal las palabras, pero por eso es que me agradó la idea de poder sentarme contigo y
y que me puedas aclarar algunas cosas. Ok, Te lo digo, esto es como un ciudadano común y corriente, normal, sí. en la que yo quisiera saber cómo, cómo es posible que si una persona te hace una acusación de X o Y acción que a lo mejor cometiste o no cometiste, va a ponerlo así, porque la justicia es ciega. Entonces, y esa persona va y te acusa, ¿cómo es posible que automáticamente entre una demanda hacia ti? La persona que te demanda puede solicitar hasta embargos, puede solicitar, o sea, se da el caso de que, porque conozco personas, por eso te hago toda esta pregunta, conozco personas que han sido señalados con algo y automáticamente, o sea, de manera inmediata, por así decirlo, se le hacen embargos, se le hacen congelación de cuentas bancarias. Entonces yo siento que existe, de mi punto de vista, existe como una fuga, porque es un mal momento, es un momento muy desagradable. Y hay cientos de personas que están pasando por esa situación. Y es como de que, oye, como por qué tú no, si yo no aún no soy procesado, si aún no se abre una investigación para ver si yo soy culpable o no, o de que si me voy a juicio, by the way, lo que sea, como por qué a mí me congelan cuenta, como por qué a mí me embargan, como por qué... No, entonces yo siento como que hasta cierto punto de vista eso es como que una mala praxis, si se le puede llamar. ¿Cómo me puedes explicar eso? A lo mejor yo Bueno, estoy equivocado. no, no estás equivocado, pero yo creo que depende mucho en la forma en la que se lleva el proceso antes y durante, ¿verdad? Y voy a tocar varios temas, ¿verdad? Primero me gustaría tocar, por ejemplo, en la materia penal, Sí, ¿verdad? Si tú robas una computadora, ¿verdad? Y luego se va ante el juzgado y me están acusando de ¿cómo se llama? De abuso de confianza, que es otro que es el delito otro muy delito. similar, Ujú. pero no es lo mismo, ¿verdad? Pues yo puedo llegar a salir libre porque, aunque sea culpable, ¿verdad? Porque no se me acusó correctamente, ¿verdad? Claro. Y algo similar yo creo que puede llegar a pasar en lo que me comentas. No en todos los casos se puede embargar antes de iniciar el juicio, pero hay casos donde sí se puede. ¿Y cuándo se puede? Cuando la otra parte tiene un título ejecutivo. El ejemplo más claro de ello es un pagaré. Y yo Ok. creo que muchos a veces, ¿cómo se llama? Muchos a veces abusan de la ignorancia de la otra persona. Si yo tengo un pagaré por 5 millones de pesos, ¿verdad? Con tu firma, un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo ir al tribunal y decirle, oye, tengo un pagaré, ¿verdad? Y me debe 5 millones de pesos, embárgalo, nos peleamos, si tengo razón, me los quedo, si no, pues se los regresas, pero pues ya te los embargué durante un buen rato del juicio, es Exactamente. Sí, correcto, sí, ¿verdad? sí. Pero si yo no tengo un pagaré o un título ejecutivo, sí tengo que llevar el juicio, ganar y embargarte o perder y ya. ¿Me explico? Sí, Entonces depende mucho de los actos que se hagan antes o durante. ¿Me explico? sí. No en todos los casos se puede embargar antes de que inicie el juicio. Y hay casos donde, oye, tenemos que ganar si es que queremos embargarles. ¿Me explico? Depende mucho de las circunstancias. Pero definitivamente sí hay malas prácticas, ¿verdad? O sea, hay personas que inventan cantidades, firmas en los pagares, van y Sí, embargan. falsifican cualquier Es cosa. correcto, sí, que no está bien, pero Sí, existe esa de aquí a forma. que la persona, el demandado, demuestre lo Es contrario, correcto, pues sí. pasa un muy mal rato. Yo quiero preguntarte algo. Es un caso local que todos sabemos. Desde tu punto de vista, no lo veamos como fanático, o a lo mejor como simpatizante o como le quieras llamar, pero desde tu punto de vista legal, ¿crees que, bueno, valga la redundancia, crees que fue una acción legal? Digo, porque no sé si ya se cerró, es el tema de Samuel García,
de cuando lo quisieron multar con los 50 y tantos millones de pesos, que porque su esposa. O sea, entonces yo como ciudadano normal, yo tengo como que, oye, no le veo el sentido. Te voy a explicar por qué. No le veo sentido a que una institución de tanto prestigio se preste a hacer ese tipo de movimientos cuando nosotros aquí tenemos un sistema jurídico demasiado saturado. O sea, hay muchísimas personas que están esperando recibir una orden de alejamiento porque a lo mejor su pareja la agredía físicamente, y hay personas que están esperando, ¿sabes? Algo muy importante como que para meter este tipo de cosas y sobrecargar aún más el sistema jurídico local. Entonces, desde tu punto de vista, ¿tú ves eso o sea, tú cómo evalúas eso, críticamente hablando? ¿Cómo tú determinas o sea, de qué manera, qué opinas tú? ¿Qué opino de qué específicamente? De que muchos, De que si es legal. de que es legal que Sí. desalojen a las personas de sus casas No, o... no, exactamente yo estoy hablando ya ves que hace poco a quien ganó la gobernatura de aquí de Nuevo León, Ujú. le hicieron una sanción o demanda porque su esposa había utilizado las redes sociales para apoyarlo. Sí. Entonces, en base de que su esposa es una influencer y cobra por sus servicios, ellos entendieron que él le debía pagar tanto si supuestamente no se lo pagó, porque pues yo le veo la lógica. O sea, si yo tengo mi esposa y mi esposa tiene un fanbase muy grande y yo me estoy lanzando a cualquier tipo de proyecto, no importa si sea político o lo que sea, obviamente la primera persona en apoyarme va a ser mi esposa, ¿sí me entiendes? Entonces, como por qué... Ahora, hay dos versiones, como por qué yo tengo que pagarle a mi esposa, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú crees que es legal esa acción del INE de querer demandar al próximo gobernador porque su esposa simplemente lo está apoyando? Bueno, uno de los temas más Porque es muy controversial, controversiales, es muy sí, más controversial ese tema. controversiales que sufrimos durante la carrera, todos los estudiantes de derechos, es que una cosa es lo moral y otra cosa es la legalidad. Ok, O explícanos sea, eso, ¿cómo va? sí, o sea, no porque sea legal significa que sea moral. El acto podrá ser totalmente inmoral y muy poco ético, pero mientras sea legal, no se te puede castigar. ¿Me explico? Más o menos, sí. Y es algo que siempre batallamos los estudiantes porque no todo lo correcto es Es legal, ¿me legal, exacto. explico? Sí, Y, sí. y entonces podrá ser un acto bien inmoral, o sea, que digas, híjoles, bien inmoral, Pero pero es legal. entras dentro de los supuestos que la ley dice, para que no sea ilegal, tiene que cumplirse esto, 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 y entras dentro de esos Y supuestos, lo cumple. aunque sea inmoral, no se te puede castigar porque cumples con la ley. ¿Por qué? Porque entras dentro de la legalidad. En el caso muy específico que me comentas, la ley, ¿verdad? Y esto fue un argumento en lo que ellos se basaron. No soy experto en materia electoral, te comento, fue Claro. lo poco que he visto Sí, ahí. sí. La ley dice, tienes un límite de ingresos que puedas recibir de familiares o negocios o de personas ajenas, ¿me explico? Claro. Entonces, el fundamento jurídico existe. Oye, pero es que siempre voy a recibir el apoyo de mis papás, Pero de te mi mamá. pasaste. Sí, pero es que la ley dice otra cosa. Ujú. ¿Me explico? O tiene un Entonces, límite, tiene un tope. es correcto, la ley dice que tus papás no te pueden, o una persona ajena no puede darte cierta cantidad. ¿Me explico? Entonces, pues entra dentro de unas formas de ser castigado, aunque moralmente no exista nada de malo que mi esposa, mi padre, mi hermano me apoye, ¿verdad? Claro, claro. O sea, no existe nada de malo, pero lamentablemente existe un fundamento jurídico que dice no puede pasar esto. Entonces, y es una de las cosas que siempre batallamos durante toda la carrera, ¿verdad? Sí. Nos ponen casos bien Complicados. complicados Ujú. que dices, híjoles, es que
pues es inmoral, sí, pero es legal, me explico. Sí. No se le puede castigar porque ante los tribunales y ante el gobierno no está haciendo nada malo porque cumple con la ley. Ujú. Pero ante la moralidad de uno, Sí, pues sí, te sí, indignas. sí, Sí, te es indignas. correcto. Entonces, es un punto muy, muy interesante y muy filosófico, la verdad, pero sí, para ahí va la cosa, ¿verdad? Una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de ser abogado? Uf, O sea, pues dentro de la carrera, dígase desde cuando eres un estudiante de leyes hasta cuando ya eres un profesional que vive de esto. ¿Qué es lo más difícil de todo? mira, la verdad es que no lo sabemos todo y no lo sabemos todo y como es muy amplio y hay mucha información, es muy complicado que, ay, sí, este caso, sé cómo resolverlo. Entonces, yo creo que un buen abogado siempre se va a caracterizar por sus habilidades de investigación. Es decir, investigo, checo jurisprudencias, la ley, checo reglamentos, encontré un vacío legal o encontré una forma de hacer las cosas o también una forma, o sea, capacidades de negociación también se pueden, ¿verdad? Ok, Entonces, yo creo que un buen abogado debe de caracterizarse por eso, por intentar de investigar y a partir de la investigación empezar de imaginar o diseñar estrategias para solucionarle la problemática al cliente, ¿verdad? Ya sea a través de un litigio, a través de una negociación, a través de un contrato. Hay muchas vías, ¿verdad? sí, Como quien dice, las opciones son son ilimitadas. ilimitadas. Es correcto. Y como yo siempre he tenido, yo vi una serie, vamos a empezar por ahí. Yo vi una serie que se llama Sweet, no sé Ah, si la viste, Suits. que está en Netflix, que es de Harvey Specter y este niño Respect. que es un abogado prodigio, porque no estudió leyes, pero sabe más que un abogado que estudió leyes. Eh, y, y no sé, como que el ver esa serie me abrió, obviamente, claro, estamos hablando de que son leyes jurídicas de Estados Unidos que son muy diferentes en temas constitucionales, son muy diferentes a las que tenemos nosotros aquí en México. Entonces eso ya para empezar por ahí ya ellos se manejan de una manera diferente, pero también vi que practican, o sea, hacen muy mala praxis a veces, meten cosas por debajo del agua. Entonces yo siempre me hacía la pregunta, qué tan parecido es el sistema, o sea, el modus operandi de esos abogados de la serie, que si tú lo viste ya me entenderás, qué tan parecido es ese modus operandi de ellos al de los abogados locales que tenemos nosotros aquí? Mira, es muy distinto y por lo que tú decías, las leyes de Estados Unidos es totalmente distinto a las mexicanas, en el sentido de que allá se rigen por el common law, que es Sí. más bien, oye, me voy a pelear en el tribunal a través de casos, ¿verdad? Ujú. Le digo al juez, existe este caso, existe este otro caso y Y depende, ellos buscan problemas. ¿mande? Perdón que te interrumpa, ellos buscan el problema. No es como aquí a veces tú esperas que llegue el cliente con el problema y te diga, oye, tengo este problema así, así, toma, resuélveme. Ellos no, ellos buscan a los clientes que tienen problemas, o sea, ellos buscan la forma de pelear. Sí, ya depende mucho de cómo se maneje el despacho. Hay muchas formas de operar, ya sea que tú vayas buscando a los clientes, ¿verdad? Que tienen los problemas o que ellos vengan a ti, ¿verdad? Ya Claro. depende mucho cómo opere el negocio y cada abogado. Ya cada quien tiene su forma de operar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo monetizan los abogados o sea, ya sabemos que hacen, o sea, que su ganancia es ir a los juzgados, resolverle problemas a las personas, pero cómo, de qué manera un abogado, o sea, cuáles otras actividades em, particulares, por así decirlo, puede realizar un abogado. Mira, por ejemplo, muchos se manejan por igualas. ¿Qué significa la iguala? Decirle a una empresa, oye,
págame una cantidad mensual y te prometo asesoría jurídica ilimitada. Esa es una forma de ingreso. Otra forma de ingreso es, llevamos juicios. Si lo pierdo, pues me pagas el 50%. Si lo gano, me O pagas sea que siempre gana el abogado. ¿Mande? El abogado siempre gana. Siempre va a recibir un ingreso porque realiza su trabajo. ¿Me explico? Sí, Porque claro. le dedica tiempo y esfuerzo y Sí. por Y lo tiene que tanto, investigar y todo y eso. tiene que cobrar ese trabajo, ¿verdad? Sí. Eh, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Sea exitoso o sea un fracaso, se cobra porque se realizó un trabajo, Son tus ¿me explico? honorarios, así de Sí, simple, claro. son honorarios. Entonces, un abogado se monetiza por Monetiza. los honorarios, por las igualas, y los honorarios se pueden manejar de muchas formas, ya sea en los juicios, me das la mitad, ¿verdad? Por etapas. No sé, meto la demanda tanto, la contestación tanto. Si pierdo, pues no voy a recibir los bonos. Si gano, recibo ciertos bonos. Claro. Las igualas o, por ejemplo, mucho el tema de elaboración de contratos. Oye, voy a contratar a 100 personas. Necesito la elaboración de 100 contratos. Ok, te mando Ujú. una cotización. Si me la aceptas, empezamos con el trabajo. No me la aceptas, pues no importa. O sea, hay otros clientes. Y así, sucesivamente. Esa es como quien dice la forma de operar. Cualquier abogado puede notariar un documento No, nada más los notarios. y eso es como que una rama de las leyes, ¿no? Mira, este es un punto muy interesante. No todos los abogados pueden notariar porque ¿qué es lo que caracteriza a un notario que puede dar fe sobre cierto acto o hecho jurídico? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo voy a vender una propiedad, la ley me establece que tiene que hacerse una escritura pública, o sea, elevarse a escritura pública y luego inscribirse ante registro público. Yo como abogado puedo hacer el trámite ante registro público, pero el notario, forzosamente con un notario, tiene que elevarlo a escritura pública. ¿Por qué? Porque el gobierno le da esa capacidad al notario. Ok. Entonces, los notarios son personas que pasaron un examen, el gobernador les dio la autorización y ya pueden realizar actos exclusivos de notarios. Por ejemplo, elevar a escritura pública los actos jurídicos. Entonces que todo ese tema de aprobación para que un abogado sea notario debe de pasar hasta por autorización de un gobernador. Es correcto. El gobernador te dice sí o no. El gobernador, pero anteriormente a la autorización del sí o no, tienes que presentar un examen. Claro. Y ese examen es evaluado por sinodales. Entonces, yo nunca he presentado uno. Me acuerdo mucho que un profesor nos contó cómo era la dinámica, ¿verdad? Te mostraban como que una caja, agarrabas un sobre, abrías el sobre y era un caso. Entonces te Así al podrá, azar, te puede sí, salir y cualquier tienes que caso. empezar a trabajar sobre ese caso. Te lo platican, solucionanlo, etcétera. Y luego ya los sinodales, como quien dice los expertos de la materia, Sí. que te van a calificar, deciden si pasas o no pasas. ¿Me explico? Ujú. Entonces, bueno, podrá tocarte un caso que ni Que tú ni sabías. entiendes, ni Exactamente. sabes ni por dónde empezar. Es correcto. Yo podré ser más fuerte en el área corporativa, pero me tocó un área de transmisión de propiedad Ujú. de un inmueble. Entonces, pues mala suerte, Eso ya ¿verdad? entra dentro de bienes raíces, ¿no? Es correcto. Entonces, Ah, pues ¿existe alguna característica que deban tener algunas personas para estudiar derecho? no. Pero, por ejemplo, en el tema específico de los notarios, la ley sí menciona en qué caso, o sea, ciertas Exacto. características. Porque yo te pregunto, perdón, yo te pregunto porque siento que para ser abogado hay que tener vocación. Yo siempre he sentido eso, lo que es ser médico, abogado, ser maestro. Para mí, dentro de mi punto de vista, para esas tres profesiones, yo siempre he sentido que hay que tener mucha vocación.
Sí hay que tener cierta vocación y sobre todo paciencia. ¿Estudiarías leyes de nuevo? Si Pues no tuvieras, si el sé, la tiempo retrocediera, si el verdad. tiempo retrocediera y te dieran la oportunidad de Ah, volver a tus años de estudiante, ¿volverías a estudiar leyes? sí, sí, volveré a estudiar. La verdad no me arrepiento, me gusta mucho. Y yo creo que eso es lo importante. Me gusta, pero si hubiera elegido otra carrera también me hubiera gustado. Soy un poco flexible en ese aspecto, pero definitivamente me encanta mi carrera, me gusta mucho. Yo creo que no me equivoqué, gracias a Dios, ¿verdad? Luego los papás van a decir, ¿cómo que te Ay, equivocaste? Ya esa te inversión graduaste. ahí. Y tú dije para salirle que no, que te equivocaste. No, es que realmente me di cuenta que yo quería ser ingeniero, que yo quería ser agrónomo, que yo quería ser... No, Sí, pero muchacho. ya llevo 5 años ejerciendo, ¿qué Ahí va onda? casi $500,000 abajo ya ahí contigo, entre pasajes, colegiatura y todas esas cosas ahí, para que tú me saltes y me digas que no, que tú lo que quieres es ser abogado. Sí, Ha pasado, ese tipo de sí, ha casos han pasado pasado. mucho, sí. Y no, y hay personas que podrán estar trabajando en una empresa 20 años y de la nada se salen y cambian su vida totalmente. Y es aceptable, ¿verdad? Es aceptable. Pero sí, volvería a estudiar derecho definitivamente. Me gusta mucho y lo disfruto. Muy bien, mira, yo publiqué para que algunas personas te hicieran algunas preguntas. Perfecto. Aquí tengo algunas preguntas este, que personas quieren saber. Y una de ellas es, ¿existe una forma en que una persona sola, sin socios, pueda crear una empresa en poco tiempo? Pues mira, si eres sola, sin socios, pero tienes la lana, sí se puede. Si no tienes la lana, tal vez no puedas crear una empresa, pero sí un negocio. Tal vez el negocio no te genere tanta rentabilidad al principio, pero si le echas mucho esfuerzo, puede salir. Sí, Y yo creo que es un punto muy interesante porque las personas piensan que al iniciar un negocio ya te vas a volver bien rico, ya vas a tener el carro del año y todo. Y hay un video ahí relacionado de un japonés que dice, el mexicano ve a la empresa distinto a lo que ve un japonés. exacto. Sí, un El primer mexicano millón es para comprarse un Ferrari de una vez. Sí, en ese punto es cierto, pero también hay otros. Y son los latinos en general. No solamente esos son No, los pero latinos. también hay otros puntos. Por ejemplo, el japonés dice, el mexicano piensa que si tienes una empresa, a los 3 años ya debes de tener la capacidad, o sea, ya debes de tener la capacidad para cambiar de carro, comprarte uno más grande y todo. Y el japonés no. Dura años. Dice, Ujú. oye, si un humano tarda 3 años en caminar, ¿cómo esperas que una empresa en 3 años me genere altos rendimientos? Exactamente. ¿Verdad? Ujú. Entonces, si a un japonés le preguntas, oye, ¿qué opinas de una empresa? Te va a decir, pues tal vez ahorita no me va a dejar mucho dinero, pero en 20 años me va a dejar dinero para mí y Suficiente. mi familia y mis Y va a hijos. ser dinero generacional. Es correcto. Y el mexicano no tiene esa mentalidad. El mexicano tiene la mentalidad de que inicié la empresa para los 2, 3 años. Tengo poquitas ganancias, ya la doy de baja. Oye, espérame. Si debe de haber todo un proceso. Me Exacto. Sí. explico. Si un niño, como ya había comentado, tarda 3 años en caminar, ¿cómo esperas que una empresa, ¿verdad? Que también es como un proyecto, ¿verdad? En 3 años te genere todos los rendimientos que quieras. Muy bien. Tengo otras preguntas acá. Y dice, si me vuelvo socio de una empresa, mi patrimonio personal está ligado a esa empresa, o sea, si quiebra, ¿tengo que pagar con mis propios bienes? No. Bueno, Está muy depende buena esa mucho, pregunta, ¿eh? sí, depende mucho de qué tipo de sociedad. Las sociedades mercantiles están diseñadas, específicamente las sociedades anónimas, están diseñadas para separar tu patrimonio personal de el negocio. Ok. Es decir, que tú constituyes una empresa con la finalidad de separar tu patrimonio a tal grado que si la empresa se endeuda, ¿verdad? Se endeuda y No no pueden sabes cómo tocar. pagar y Ujú. todo, tu patrimonio personal está protegido. Esa es la principal función de crear una empresa.
proteger tu patrimonio personal. Y por eso ves que los empresarios no ejercen como personas físicas, Exacto. sino crean muchas empresas, ¿verdad? Y que esa empresa gestione la otra empresa. Es correcto. Claro. ¿Para qué? Para que no afecte su patrimonio personal. Entonces, el caso más sencillo, supongamos, yo tengo una casa de 10 millones, Sí. un ejemplo, ¿verdad? Y constituyo una empresa con 1 millón y empiezo a ver que para el tercer año se empieza a endeudar, ya no sé qué hacer con las cuentas, ya no me está cayendo trabajo. La empresa debe 15 millones de pesos. Ok, ¿qué va a pasar? Pues tu casa, que está a tu nombre de persona física, es un patrimonio totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, nada más se pueden cobrar de lo que vale la empresa. Si la empresa vale 11 millones y la deuda es de 15 millones, pues ni modo, aunque tengas una casa de 10 millones, ¿me explico? Es hasta lo que aporta la empresa, lo que vale la empresa. Sí, lo que vale la empresa. Sí, correctamente. Aquí hay otra pregunta. Tengo varias preguntas, de hecho hay muchísimas preguntas y todas están muy buenas. Dice, ¿cuál es el % de pymes que sí logran sobrepasar los 5 años? Dice, ¿qué es lo que hace una pyme qué es lo que hace que una pyme no quiebre en los primeros 5 años? Mira, qué buen punto. Ahorita no tengo las estadísticas a la La mano, cifra exacta. pero sí es muy grande la cifra. México se caracteriza por ser uno de los países que más quiebra las pymes, ¿me explico? Contrario a China, que a cada año se están volviendo muy fuertes, ¿me explico? O sea, cada año se generan empresas millonarias y luego cada año multimillonarios. En México no, es al revés, cada año quiebran, ¿me explico? Sí. Entonces, yo creo que va mucho al tema de administración y a mí me cuesta a veces sentarme con mi socia y ser sincero y decir, oye, estos números no están mal, ¿qué hacemos? Porque quieras si no, es incómodo platicar con los socios ese tema. Y yo creo que debes de juntarte, sentarte y decir, vamos a crear las soluciones para sacar esto adelante. Exacto. Entonces, yo creo que lo que debe de hacerse es quitarse esas, o sea, el tema de las conversaciones sensibles, juntarte con tu socio. Oye, ¿le vas a poner el mismo empeño que yo? Ok, vamos a tomar estos puntos que nos están doliendo. ¿Cómo los solucionamos? Y pues a veces sucede que un socio no hace mucho y el otro pone más. Y por tratar de evitarse platicar esas conversaciones incómodas, pues se genera un problema más grande, más Exacto, grande, sí, más suele grande. pasar. Entonces, sinceridad con tu socio, por más Sobre duro todo, claro. sí, que sea el tema, siempre sé sincero con tu equipo. Ahora que estás hablando de socio, de sociedad, hay algunas preguntas que veo que se repiten varias veces. De hecho, hay más de 5 preguntas aquí que pone, ¿qué pasa si uno de los socios hace fraude? ¿Los demás socios también deben pagar o se pueden deslindar? Se pueden deslindar, pero si encuentran que estás colaborando con él, ya te fue mal. Pero muy mal porque estás omitiendo, ¿no? Es También. correcto, Y sí. eso es parte de complicidad, Sí, ¿no? es correcto. Si tú te das cuenta que tu socio está cometiendo fraude, lo que debes de hacer es decírselo a la autoridad. Porque si te lo ocultas, te pueden acusar de cómplice. De hecho, en Sweet hay varios capítulos donde se manifiesta que hay fraude y donde muchos tapan a su socio director por fraude, porque sabíamos que habían como que ocultaban documentos dentro de una pila de documentos de 20 años de antigüedad que tenían esos papeles ahí, y ahí metían las pruebas, ya sea de cuando recibieron una citación y dicen, es que nunca la recibimos. Entonces lo que hacía la secretaria era que lo metía dentro de esa tumba de documentos, como yo le llamaban, y hubo un episodio donde
donde mandaron a revisar todos esos documentos para ver si se había escondido algo y ahí encontraron el documento. Y eso ya fue producto de una sanción y alguien perdió la licencia. Aquí en México se manejan de que los abogados utilizan licencia para ejercer. Sí, necesitas tener una cédula profesional. ¿Y eso qué te puede hacer perderla? Que cometas fraude. Que te metan a la cárcel, ¿me explico? O que te demuestren que literalmente estás ejerciendo, o sea, de manera errónea. Mala praxis, por así decirlo, ¿no? Es correcta, sí. Ok. Dice cada uno, ¿qué tanto afecta la presentación de un abogado en los clientes? O sea, físicamente hablando. Mira, yo creo que es un tema muy importante. Sí, es muy importante porque yo creo que todos, inclusive hasta los mismos abogados, ¿verdad? Tienen esta idea de que, oye, un abogado, ay, qué miedo, o sea, o es algo turbio, o algo chueco, oye, los abogados son bien... ¿Sabes por qué se me hace importante que aclare esa parte? Sí. Porque tú, ¿qué edad tienes? Yo tengo 25. Ok. Sabes que estamos viviendo en una etapa, en una era en la que ya nosotros, o sea, no tenemos que necesariamente vestir tan formal. Estamos viviendo en una era donde la informalidad, pues, predomina, ¿no? En todo el mundo. Sí. O sea, ya antes tú te ibas a juntar con una persona y era como de que camisita, pantaloncito de tela, zapatito, corbata. Ya no, ya ahora tú a una reunión tú puedes llegar con una polo, ¿sí me entiendes? O sea, sí, entonces, en ese caso los abogados de tu edad, porque estás muy joven y estás dentro de la estadística de las personas que visten de manera informal mayormente. Entonces, es correcto. ¿Qué tanto representa? Mira, depende. Si ves que tus clientes son más grandes que tú, sí grandes grandes de edad, ¿verdad? Sí, claro. Sí te recomiendo, o sea, sí recomiendo vestirte bien para la ocasión, ¿verdad? Claro. Si ves que el abogado es de tu edad y crees que pueda llegar a ser un poco flexible el asunto, pues sí te puedes vestir tipo polo. El único tema es que ahorita los juzgados sí te piden que te vistas formal, si no se enojan los jueces y te pueden sacar. Entonces, si vas a los juzgados, sí te tienes que ir formal, forzosamente. ¿Tiene que ser con corbata obligatoriamente? No, puedes ir con un saco, pantalón de vestir, ¿me explico? Zapatos boleados, ¿verdad? Hay jueces que no les gusta claro. que no estén boleados. Entonces, sí, si vas a los tribunales, sí. Si vas a una reunión... O sea, hay jueces que se fijan en eso. Sí, se fijan, sí. O sea, un juez viene siendo como un maestro en una escuela. Sí, más o menos, sí. Entonces, a los tribunales sí tienes que ir así, más por obligación que por flexibilidad. Pero si te juntas con, no sé, con abogados de tu edad, ¿verdad? Para resolver ciertos clientes, casos, ¿no? De clientes, ¿verdad? De tu edad, sí puede ser un poco más flexible. De hecho, la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es como quien dice la autoridad que se encarga de resolver los asuntos en materia laboral, ya es más flexible en esos aspectos. Bueno, es más flexible. O sea, no es necesario irte de traje y zapatos súper boleados. Es mucho más flexible. Pero ahorita como que los tribunales en materia civil, materia mercantil, sí son más estrictos en ese aspecto. ¿Me explico? Hablando ya de lo laboral, ¿tú cómo ves el sistema el sistema jurídico laboral? Mira, porque hay muchos baches ahí también, ¿no? En este año salieron 3 nuevas reformas. Uh-huh. La primera relacionado al teletrabajo, es decir, el home office. Sí. Haz de cuenta, la empresa tiene que pagarle internet al empleado, tiene que Suministro de luz también, ¿no? Suministro de luz y todo eso. Suministro de luz. Tiene que darle privacidad. Uh-huh. Si no quiere prender la pantalla, pues que no la prenda. ¿Me explico? Entonces... Están escuchando para muchos ahí que hacen home office. No es obligado a prender la cámara, Bueno, entonces...
Aunque está dentro de tus derechos, obviamente si tu jefe te está pidiendo que la aprendas, pues tampoco es como que te vas a poner al tú por tú con tu jefe, ¿verdad? O sea, puedes llegar a ceder en ese aspecto. Pero sí, sacan estas nuevas reformas y muchos empresarios se enojan. Se enojan, Claro dicen, que les afecta. se enojan de que cómo es posible que yo les voy a pagar la luz y todo Y y esa persona no hace lo que yo quiera. es correcto. Ujú. Entonces, al principio como que los empresarios estaban muy felices porque sí se ahorraban ciertos gastos, pero entra la nueva reforma y como que se empiezan a molestar, ¿verdad? Ese es un tema. Otra de las reformas que hubo es que los incrementos del salario mínimo, es decir, si tú ganas el salario mínimo, tienen que ser acorde a la inflación. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que no te afecte. ¿Me explico? Claro. Y la última reforma que hubo, y yo creo que es la que más se ha platicado, es el tema del outsourcing. Ujú. El outsourcing, Eso era un monopolio eso, ¿eh? mande. Lo del outsourcing, eso se creó un monopolio con eso, ¿no? Mira, déjame te comento cómo funciona el outsourcing. Existe una empresa holding, Ujú. ¿verdad? Existe una empresa holding. Abajo, bueno, primero hay que definir los términos. Existen outsourcing y insourcing. Primero voy a explicar el insourcing y luego voy a El explicar out. el outsourcing. Ujú. El insourcing existe una empresa madre. Abajo están sus subsidiarias. Las subsidiarias, una de ellas se dedica a ofrecer los servicios operacionales y es la que se dedica a vender. Es la que se dedica a, oye, me dedico a vender termos, vendo todos los termos, ¿verdad? Y Sí, luego existe otra filial, ¿verdad? Al sí. ladito de esa empresa que se dedica únicamente a prestar servicios. Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? La empresa que pertenecía a la holding, ¿verdad? Tenía todos los trabajadores y la que se dedicaba a vender no tenía ningún Ningún trabajador. trabajador, claro. Entonces, la que se dedicaba a vender era la que tenía las ganancias. Ujú. La que tenía los trabajadores nunca tenía ganancias. Por lo tanto, se ahorraban ciertas Sí, prestaciones, claro. como el PTU. Entonces, eso es el insourcing, ¿verdad? El Sí. outsourcing es lo mismo, pero cuando las empresas no están dentro de un mismo grupo empresarial. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se ahorraban muchos gastos, se ahorraban PTU. ¿Y qué es lo que pasa con las nuevas reformas laborales? Dicen, eso está prohibido. ¿Me explico? Eso que tú estás haciendo del insourcing está De prohibido, plano. de plano. Entonces, si lo haces, te vamos a multar. Pero hay varias formas en las que sí se puede implementar el insourcing sin caer en la ilegalidad, ¿verdad? Y uno de ellos es que el servicio que te está prestando la otra empresa no tenga nada que ver con el objeto social de la otra. Ok. Entonces, sí, es un tema y les afectó mucho a los empresarios de que, oye, pues me estaba ahorrando lana, ¿verdad? Y ahora Y con esta ahora nueva no, reforma para tengo que nada. incorporar mis Exacto. trabajadores a la empresa que recibe ganancias. ¿Qué es lo que no le gusta? Es correcto. Y Ni a ellos ni a yo, nadie, de hecho. no, espérate. Y vi otro artículo que dice que por la nueva reforma, como los empresarios están obligados a pasar todo su personal, tuvieron que reducir los salarios hasta un 23%. Entonces, O ese es sea, otro ellos tema. nunca van a perder. Pues no sé, ese ya es otro tema, ¿verdad? Bueno, te agradezco mucho, hermano, No, hombre, por tu gracias a tiempo. ti. Mira, fíjate que he estado pensando que pudiéramos grabar este tipo de videos cada cierto tiempo. Entonces, analízalo y podemos hacer como que un pequeño segmento, ¿no? Donde una pequeña sección donde podamos traer, no sé, a lo mejor cada 15 días, algún o semanal, no sé, ahí vemos algún segmento en la que hablemos de
de temas legales, ¿sí? Sí. Que a lo mejor hoy hablamos del Código Procesal Penal, que es un tema muy interesante, que yo sé que a lo mejor no estás tan, pero yo sé que algo tienes tú que aportar a eso, que a lo mejor un día hablemos de las pymes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y centrarnos como que en ese tipo de... Entonces sí me gustaría, ¿dónde las personas pueden seguir a Alvarado Abogados? Sí, tenemos nuestro Instagram como Alvarado Abogados MX. También tenemos nuestro sitio web www.alvaradoabogados.mx y nuestro Facebook es Alvarado y Alvarado Law Firm. ¿Por qué es distinto? Porque así inició el despacho, como Ujú. Alvarado y Alvarado Law Firm. Facebook ya no nos dejó cambiar el nombre, Sí, pero hubo una transición a Alvarado Abogados. ok. Entonces, Ah, ah, Alvarado Abogados MX. ahí están apareciendo las redes sociales de Alvarado Abogados en la descripción del video. También en el primer comentario, señores, recuerden que deben de suscribirse, activar la campana de notificaciones, dar like y sobre todo comentar en este video qué les pareció, si tienen algunas preguntas para que en el próximo video podamos incluirlas dentro de este panel aquí que está muy interesante aquí con nuestro compañero Alvarado. Y eso fue todo por hoy, señores. Muchísimas gracias. Gracias a ti nuevamente por tu tiempo, por iluminarnos con tu sabiduría y con todos tus conocimientos. Muchísimas gracias. Ya saben, cualquier cosa que necesiten con temas legales, aquí están la gente de Alvarado Abogados a sus órdenes, dispuesto a ayudarlo, ya sea que tú quieras hacer un nuevo negocio, quieres que te hagan el diagnóstico para poder ahora sí como que ejercer de manera legal tu logo, que te lo revisen, que no coincida con nadie más, el registro del nombre, todo eso en general. ¿Pueden hacer trabajo ustedes con personas que están en otros países también? Sí, con otros países sí. No en todas las materias, pero hay una que otra sí. De todas formas, contáctense con ellos y ellos le dan una solución a cualquier problema que ustedes tengan. Así que muchísimas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse, señores, por favor. Dentro de muy pronto vamos a estar anunciando, vamos a estar regalando $100 a cada persona que comente en estos videos. De manera semanal vamos a estar seleccionando una persona ganadora para premiarlo por su tiempo, ¿no? Por ver los videos de este canal. Así que muchísimas gracias. Tengan un buen día. Gracias por todo. Esto fue Showroom TV.